Hoy traigo para ti un diseño súper bonito y sobre todo sencillo, perfecto para que no pongas más excusas y empieces desde ya a crear tus primeras pulseras. Yo soy Ana, me encanta tenerte en este espacio creativo. Recuerda que en mi canal encuentras muchas más ideas para que vayas, aprendas. Y ahora sí, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor. Puedes utilizar hilo chino, taiwanés, coreano, el que a ti más te guste. Voy a comenzar tomando dos hebras, cada una de 45 centímetros, que voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, la punta queda más delgada. Repito lo mismo con todos los hilos. Recuerda cortar aquellas puntas que quedan un poco deformes. Me voy a quedar en uno de los extremos de las dos puntas de los hilos y voy a tomar una mostacilla número 6 en color dorado. La voy a pasar a través de las dos hebras de hilo y en este extremo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Este sería el acabado que le voy a dar a la pulsera. Tomando el metro voy a dejar nuevamente una medida que va a ser entre 7 u 8 centímetros, va a depender del largo total de tu pulsera. Vamos a realizar aquí otro nudo sencillo y lo vamos a fijar a nuestra mesa de trabajo o la tabla con gancho. Debajo de los hilos voy a ubicar un encendedor para levantarlos un poco y que sea más fácil hacer el tejido. Voy a tomar una hebra de hilo de 110 centímetros. Voy a tomar una de sus puntas, pasarla por debajo de los hilos centrales, me regreso con la otra, las emparejo y aquí comienzo a jalar hasta ubicarlas en toda la mitad. De esta manera. Aquí vamos a organizar nuevamente el hilo ubicando el del lado derecho, el del lado izquierdo y vamos a comenzar a realizar el tejido. Comienzo tomando la hebra de hilo del lado derecho y me vengo con ella pasándola por encima de las dos hebras de hilo del centro. Aquí voy a formar una figura de P. El hilo que está ubicado hacia mi lado izquierdo lo paso por encima de este, me regreso con este mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por encima de esta orejita que se forma y comienzo a jalar, siempre sosteniendo porque es el primer nudo que estamos realizando. Ajusto súper bien y esto lo voy a unir a ese nudo que había realizado previamente. Voy a tomar ahora la hebra de hilo del lado izquierdo y me vengo con ella pasándola por encima de los hilos centrales. Tomo el hilo del lado derecho y lo paso por encima de este hilo y me regreso con este mismo pasándolo por debajo de la unión de los hilos donde se forma esta cruz. Lo saco por encima de esta pequeña orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo súper bien. Me queda formado ya el primer nudo plano. Repito lo mismo. Comienzo formando nuevamente la P con el hilo que está ubicado hacia el lado derecho. El hilo de la izquierda lo voy a traer pasándolo por encima de este y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita, comienzo a jalar y ajusto muy bien. Ahora voy a formar una Q con el hilo de la izquierda y tomo el hilo de la derecha para pasarlo por encima de este. Me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por encima de la orejita que se forma y comienzo a jalar hasta ajustarlo súper bien. Me queda formado el segundo nudo plano. Voy a repetir exactamente lo mismo por tercera vez. Aquí vamos formando la P nuevamente. Vamos a pasar con este hilo por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita. Como puedes ver, es el mismo patrón de tejido. Ahora vamos a formar la Q con el hilo del lado izquierdo. El de la derecha lo voy a pasar por encima de este y me regreso nuevamente por debajo de la unión de los hilos, lo saco por encima de la orejita y jalo súper bien. Ese sería el tercer nudo plano que vamos a formar en este diseño. Para continuar con este diseño yo voy a utilizar cristales de 6 milímetros, elegí un color azul metalizado, también balines de 3 milímetros en acero inoxidable. En la descripción del video encuentras un enlace de donde compro algunos de mis materiales. Voy a comenzar tomando las dos hebras de hilo que están ubicadas en todo el centro y a través de estas voy a pasar primero un balín, seguido de este balín vamos a pasar un cristal, nuevamente otro balín y voy a continuar así sucesivamente hasta completar en total 7 balines y 6 cristales. Una vez y hayamos ya completado todas las cuentas que te acabo de mencionar, me debe de quedar así. Esto lo voy a fijar también a mi mesa de trabajo nuevamente.
Vamos a organizar los hilos que a veces tienden a quedar un poco torcidos. Vamos a verificar que queden bien. Voy a comenzar primero uniendo ese primer balín al último nudo plano que había realizado. Tomo el hilo de la derecha y lo paso por encima de los hilos centrales formando la P. El hilo de la izquierda lo paso nuevamente por encima de este y me regreso por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita y comienzo a jalar. Aquí el nudo va a bordear o encerrar ese balín que acabamos de pasar. Ahora realizo el mismo nudo pero hacia el lado izquierdo formando la Q. Paso el hilo de la derecha por encima de este hilo, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita y jalo y aquí me queda ya formado un nudo plano nuevamente. Voy a tomar nuevamente las hebras de hilo anudadoras y voy a quemar y adelgazar cada una de las puntas. El paso a paso es igual que al principio. En este diseño vamos a utilizar también mostacillas número 10 en color dorado, que son esas pequeñitas, o si tienes puedes también utilizar las rocallas 11-0 en dorado y te van a quedar preciosas. Voy a iniciar tomando dos de estas mostacillas y voy a pasar una por cada hebra de hilo y las vamos a unir al último nudo que habíamos realizado. Vamos deslizándola entonces a través de todos los hilos y cuando ya las tenemos aquí ubicada vamos a realizar otro nudo plano completo. Este nudo plano va a ser exactamente igual. Recuerda que son dos movimientos, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, para que nos quede la forma del nudo plano ya completo. Aquí ya estoy terminando de hacer el último nudo hacia este lado izquierdo, ajusto muy bien y listo. Voy a unir en este momento el cristal y vamos a realizar aquí otro nudo plano nuevamente, bordeando lo que es el cristal. Como puedes ver, hacemos el de la derecha, ese ya es el de la izquierda. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales donde les estoy compartiendo información súper valiosa y más aún si estás emprendiendo en bisutería. Aquí voy a continuar entonces nuevamente con las mostacillas doradas. Hacemos otra vez el nudo plano completo. Y aquí vamos a incorporar nuevamente otro balín, vamos a realizar un nudo plano completo y después de este balín vamos a pasar nuevamente dos mostacillas, un nudo plano completo, otro cristal, dos mostacillas y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón hasta completar el largo total deseado para la pulsera. Y si estás emprendiendo en bisutería o quieres comenzar a emprender, tengo una guía gratuita que puedes descargar ya mismo. La encuentras aquí abajo en la descripción de este video donde está el enlace. Y finalizamos aquí con el último balín y 3 nudos planos completos más, que fue lo mismo que hicimos al inicio de todo este diseño. Una vez y ya lo hayas terminado, vamos entonces aquí a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Vas a cortar dejando alrededor de unos 2 milímetros más o menos, vas a quemar con el encendedor haciendo presión sobre el nudo para que quede ya sellado y no se nos vaya a dañar el tejido de esta pulsera. Ahora vamos a hacer un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo plano que hicimos. Vamos a ajustarlo muy bien y la idea es que nos quede bien pegado a ese último nudo. Vamos a jalar cada una de las hebras de hilo, eso es para que quede mucho más ajustado. Vamos a continuar dándole el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera. Recuerda que debe ser la misma medida. En total, más o menos el largo de toda la pulsera quedó entre 13.5 y 14 centímetros. Tú puedes ajustarlo a la medida que tú necesites o requieras. Y para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo plano. Voy a entrelazar los hilos de la pulsera de esta manera, lo voy a fijar a mi mesa de trabajo. Tomo una hebra de hilo de 20 centímetros que paso por debajo de los hilos centrales. Comienzo el tejido del nudo plano primero haciendo un nudo hacia el lado derecho, continúo con el nudo hacia el lado izquierdo. Voy a continuar de esta misma manera hasta completar en total 4 nudos planos completos que con el grosor del hilo que estoy utilizando equivalen a más o menos 1 centímetro en total. Aquí tú puedes elegir si haces más o menor cantidad de nudos planos. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace de un tutorial explicado detallado paso a paso con la técnica del nudo plano por si sientes que necesitas reforzar y entender aún mejor esta técnica. Aquí voy a quitar ya los hilos que tenía fijos en la mesa de trabajo, los muevo para verificar que no me queden ni muy ajustado ni muy flojo, corto dejando alrededor de unos 2 milímetros, quemo y pego haciendo presión sobre el mismo nudo. De esta manera ya nos va a quedar este nudo corredizo con la técnica del nudo plano lista.
Y aquí ya como pueden ver tenemos terminada y finalizada nuestra linda, fácil y encantadora pulsera, así como nos gusta. Espero que se animen, que la hagan. Es un diseño que queda precioso. Van a poder combinar con otros colores en los cristales y en los hilos. Miren, por ejemplo, esta rosada que también hice yo. Recuerden que en mi canal encuentran muchas más ideas creativas. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.